en el que vamos a estar hablando de neurofeedback, una alternativa terapéutica de tratamiento de diferentes condiciones y para diferentes edades que trabajamos en Insight Psicología en Bogotá. Este tratamiento, pues, a diferencia de lo que pueden ser otras alternativas de intervención que se pueden hacer de manera virtual, pues esa es como una de sus limitaciones. Más que desventaja, pues es una limitación. En nuestro caso lo hacemos únicamente de manera presencial en el consultorio y bueno, nos pueden ir dejando sus preguntas, inquietudes en el chat y yo las iré leyendo para que Mauricio nos cuente y nos dé sus apreciaciones y sus respuestas frente a las inquietudes que vayan surgiendo. Entonces, bueno, vamos empezando. Estamos con Mauricio Trujillo, psicólogo, director de Insight Psicología, psicoanalista, pero experto y conocedor del tratamiento de neurofeedback. Mauricio, bienvenido y muchas gracias. Hola Margarita, muchas gracias por tenerme de nuevo en este espacio. Hace algún tiempo les estuve aquí mismo hablándoles sobre un tema totalmente diferente, pues, sobre el psicoanálisis. Hoy pues vamos a estar conversando alrededor de otro tema muy interesante, que es esta terapia de neurofeedback, que pues no es tan conocida en muchos medios. Y bueno, me parece muy valioso el espacio. Muchas gracias a los que nos están acompañando, que están acompañando de a poco. Esperamos pues poder responder todas sus inquietudes y dudas. Te estoy oyendo un poquito cortado, no sé si soy yo, pero bueno, te alcanzo a entender la idea, no sé si nos quieren colaborar, si están oyendo bien a Mauricio, que eso realmente es lo más importante. Bueno, empecemos por ¿qué es neurofeedback, Mauricio? Bueno, neurofeedback es una técnica, una terapia que nos ayuda a entrenar la forma en que nuestro cerebro funciona. Vemos que está basada en un principio básico, y es que pues todas las cosas que pasan en nuestra vida, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que actuamos, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, están determinados por la manera en que nuestro cerebro funciona. ¿Sí? Muchas veces no somos muy conscientes de eso y no reconocemos del todo el papel que tiene el cerebro en nuestra conducta, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Y es fundamental. Entonces, neurofeedback es una terapia que nos permite, por un lado, modificar, entrenar a las neuronas para que trabajen en diferentes frecuencias, a diferentes velocidades, y de esta manera ayudarnos a mejorar muchas de las dificultades que ocurren en nuestra vida. Por ahí alguien está diciendo que se oye un poco cortado Sí, todavía. pues ya mejora un poco por momentos, pero bueno, esperemos. Por lo menos yo te oigo un poco cortado, pero que te alcanzo a entender la idea que pues finalmente eso es lo más importante. Entonces nos explicabas que es cambiar la actividad eléctrica del cerebro, ¿sí? La forma en la que se comunican las neuronas, que entiendo yo se da de dos maneras, químicamente y eléctricamente. Químicamente, para esos cambios químicos está el tratamiento farmacológico que se maneja desde psiquiatría y para el tema eléctrico, una de las alternativas, no sé si la única, es neurofeedback, ¿cierto? Sí, creo que ese sería un primer punto, y tal vez podríamos arrancar más bien desde ahí antes de entrar en materia y empezar a hablar de lo que es la terapia de neurofeedback como tal. Me parece que es importante que partamos del punto de poder entender un poco cómo funciona el cerebro, ¿no? Ujú. Vemos, pues, el cerebro es un órgano fundamental, es un órgano muy importante. Eh, no conocemos del todo cómo es que opera, cómo es que funciona y qué es lo que regula la manera en que el cerebro funciona. Entonces, pues partamos de la idea de que el cerebro está diseñado como órgano para realizar todas las tareas
que requiere un organismo para sobrevivir, ¿no? Para vivir y adaptarse a un medio que es cambiante y que le está exigiendo siempre diferentes cosas. Y cada una de las partes de nuestro cerebro nos ayuda, contribuye con distintas funciones, ¿sí? Entonces hay áreas de nuestro cerebro, por ejemplo, las áreas frontales, la parte más de adelante de nuestro cerebro, nos ayuda a regular todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, nos ayuda con la planeación, con resolver problemas, prestar atención, con nuestra conducta social, nuestra motivación, la regulación de nuestras emociones. Otras áreas del cerebro, por ejemplo, como los lóbulos temporales, que es toda esta parte lateral, nos ayuda principalmente con el tema de la memoria, codificar los recuerdos, poder guardar las cosas que nos pasan, los aprendizajes en la memoria y poder acceder a ellos y recordar. Y así cada uno de los diferentes lóbulos de nuestro cerebro pues nos ayudan con diferentes cosas. Entonces, para que los lóbulos del cerebro puedan realizar estas funciones, puedan trabajar y llevar a cabo estas funciones de manera adecuada, de manera oportuna y eficiente, las neuronas, que son las células que conforman a nuestro cerebro, se están intercambiando información todo el tiempo, ¿sí? Y lo hacen justamente de esa manera en la que tú hablabas ahorita, a través de sustancias químicas, que son los famosos neurotransmisores, pero también lo hace a través de una especie de corrientazos, ¿no? De impulsos eléctricos que se llaman ondas cerebrales, que sirven para mandar información entre una neurona y otra, una zona del cerebro y otra, y de esta manera poder procesar toda la gran cantidad de información que llega a nuestro cerebro. Entonces, partamos de ese punto que el cerebro todo el tiempo está trabajando en estas dos vías, en la vía química, en la vía eléctrica, y para que funcionemos de manera adecuada, para que funcionemos bien, nos sintamos bien, podamos aprender, podamos dormir bien, esta comunicación tiene que darse de manera adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando por alguna razón nuestro cerebro pierde esa capacidad para comunicarse de manera eficiente, de manera oportuna, pues vienen las dificultades, ¿sí? Entonces, si la parte química o la parte eléctrica no funcionan bien, pues van a empezar a aparecer todas estas cosas que aparecen en nuestra vida como lo que llamamos los síntomas, ¿no? Las manifestaciones ya visibles de que algo no anda bien. Entonces aparecen las dificultades, por ejemplo, para concentrarnos, aparecen las dificultades, por ejemplo, para dormir, aparecen dificultades, por ejemplo, para regular nuestro estado de ánimo, para manejar nuestras emociones, producto de una alteración en esta comunicación, en esta manera en que nuestro cerebro funciona. No sé si hasta ahí vamos bien o me puse muy técnico con el... Pues no me parece, pero si el público opina, sería maravilloso conocer sus percepciones, porque yo también estoy ahí, no soy tan experta, pero yo también hablo un poco ese idioma, entonces pues entiendo eh, a lo que te refieres. Perfecto, bueno, ya, gracias Jennifer, entendido. Bueno, y entonces, ya sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, que absolutamente todo de nosotros como seres humanos tiene que pasar por el cerebro, no solo cuando aprendemos, no solo concentración, atención, memoria, estos procesos cognitivos, sino también las emociones, la regulación del comportamiento, todo pasa por el cerebro. ¿Cómo entra neurofeedback ahí? ¿Qué hace neurofeedback? Bueno, lo que hace neurofeedback es partir de el reconocimiento de esas ondas cerebrales, de esos patrones de comportamiento cerebral, de la manera en que nuestras neuronas se comunican, identificar cuáles son esos patrones que no son los adecuados, que no son los correctos, que no son los saludables para que el cerebro pueda desempeñarse bien. Y lo que hace es un proceso de entrenamiento sobre esa manera en la que nuestras neuronas trabajan. Entonces es muy interesante porque lo que se hace desde neurofeedback es como meter al cerebro al gimnasio, ¿no? Como poder traer a una persona a un espacio terapéutico
ponerla en contacto con sus ondas cerebrales, que pueda ver en tiempo real la manera en que sus neuronas están funcionando y desde ahí poder identificar y darse cuenta qué es lo que no está funcionando, ¿no? Qué ocurre en su cerebro, cómo se comunican sus neuronas cuando se siente de una manera, cuando piensa de una manera, cuando realiza algún tipo de comportamiento o de movimiento. Y desde ahí la terapia lo que hace es empezar un proceso de entrenamiento donde la persona va a empezar a modificar a través de, ya seguramente entraremos más en detalle en ese tema, no me quiero adelantar, pero va a empezar a interactuar con un programa de computador que va a retroalimentar en tiempo real la manera en que su cerebro funciona y lo va a premiar, si se quiere, le va a dar una recompensa, le va a dar una señal que le indica a la persona que su cerebro está funcionando bien, que sus neuronas se están comunicando de manera eficiente, de manera correcta, y por el contrario le va a dar una señal cuando no lo está haciendo bien, ¿no? Entonces eso le permite, por un lado, al cerebro ir sintonizándose de manera natural con esas señales que le retroalimentan su propio funcionamiento, que eso es algo de lo más interesante de neurofeedback, que trabaja y su materia prima, su insumo principal para lograr todos los cambios y las mejorías es la propia forma en que el cerebro tiene de funcionar. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de los tratamientos con medicamentos que lo que hacen es a través de como un sustituto químico que se ingiere a través de la pastilla o las gotas o bueno, lo que sea, lograr que el cerebro cambie, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde neurofeedback es trabajar sobre la manera en que las neuronas trabajan, coger, medir esa misma corriente que produce el cerebro y desde allí empezar a entrenarla, a enseñarle una manera mucho más eficiente de funcionamiento que gradualmente el cerebro va a ir aprendiendo y la persona también va aprendiendo una manera de controlar la forma en la que su cerebro funciona y no ser controlada por la manera en que su cerebro funciona, ¿no? Normalmente estamos como, si se quiere, muy vulnerables o muy expuestos o muy a la merced de lo que nuestro cerebro dicta, ¿no? No podemos influir consciente y directamente sobre nuestra manera de funcionar, ¿no? Muchas veces nos ponemos ansiosos y por más que hacemos el esfuerzo consciente de tranquilizarnos, de pensar distinto, incluso por más de que sepamos algunas técnicas para controlar esos estados como técnicas de relajación, técnicas de respiración, no es fácil que eso realmente tenga un efecto en el cerebro porque no sabemos si realmente lo está teniendo. Entonces, neurofeedback a través de esta técnica, de esta manera que tiene de poder mostrarte en tiempo real qué está ocurriendo con tu cerebro, te permite empezar a poder controlarlo de manera mucho más eficiente, saber qué te funciona, saber qué de lo que haces realmente cambia y modifica la manera en que tus neuronas están trabajando y que no. ¿No? Muchas veces las cosas que uno hace para relajarse incluso pueden tener el efecto contrario, ¿no? Entonces, neurofeedback sí te permite esa manera de poder ir monitoreando en tiempo real, sesión a sesión, de poder ir midiendo esos cambios que tu cerebro va teniendo y, bueno, gradualmente se va consolidando esto como un aprendizaje. Por eso hacía yo hace un momento esta analogía que es como llevar al cerebro al gimnasio, ¿no? Como traer al cerebro a fortalecerse, a entrenarse, a estimularse para que con el ejercicio, con la práctica, con la repetición, pues se vayan consolidando estos nuevos patrones de funcionamiento que la expectativa es que sean los que el cerebro nuevamente va a generalizar y va a llevar a la práctica en la vida cotidiana. Perfecto. Tenemos una primera pregunta que es, digamos que la pensábamos abordar un poco más adelante, pero creo que podemos ir entrando en ese tema y es cómo neurofeedback puede ayudarme con déficit de atención, TDAH, déficit de atención con hiperactividad y con ansiedad. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cómo funciona neurofeedback y qué resultados se pueden ver, perdón, en estos dos motivos de consulta que de hecho son de los motivos de consulta más frecuentes y habituales que abordamos desde neurofeedback. Sí, en eso tienes toda la razón. Es muy interesante la pregunta porque siento yo que son
dos de los males más comunes de la actualidad, ¿no? Son como dos de las dificultades que más frecuente y cada vez más estamos experimentando por las mismas condiciones de cómo funciona nuestra cultura, de cómo funciona nuestro mundo. Son dos retos que tenemos que lidiar, ¿no? Como cómo estar concentrados, cómo adaptarnos y responder a un medio que nos estimula de millones de maneras y que muchas veces nuestro cerebro no está preparado para ello, y cómo responder también a la ansiedad, a las presiones, a las demandas del medio laboral, del medio académico, del medio familiar, bueno, de lo que es vivir en una sociedad. Entonces, eso hace que sean dos de los motivos de consulta más habituales y bueno, para responder esta pregunta, creo que valdría la pena separarla, partirla en dos y mirar cada uno de los dos motivos por separado, por lo menos en una primera parte, y es tratar de entender qué es lo que ocurre en un cerebro cuando una persona tiene estos síntomas tanto de ansiedad como de déficit de atención, como problemas de atención. Entonces, empecemos con el déficit de atención, con los problemas de atención. ¿Qué ocurre en el cerebro para que luego podamos llegar y podamos entender por qué neurofeedback funciona y cómo hace para lograr esos cambios y realmente mejorar estas dos condiciones? Entonces, ¿qué pasa con el cerebro de una persona que tiene síntomas de TDAH, que puede ser la condición como tal, diagnosticada, pues, o pueden ser simplemente dificultades que experimentamos todo el tiempo a lo largo de nuestra vida? Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro continuamente está recibiendo un montón de información que proviene de distintas fuentes, ¿no? Por un lado, del mundo externo, de las cosas que nos rodean. Todo el tiempo estamos recibiendo un montón de información que viene, que llega a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos. Las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas que sentimos a través del tacto, las cosas que olemos. Son un montón de estímulos que están rodeándonos y que nos están bombardeando de cierta forma, llegando a nuestro cerebro, y el cerebro tiene que lidiar con todo eso, ¿no? Tiene que seleccionar qué es importante, qué es relevante, qué cosas no, cuáles son las cosas más prioritarias para lo que yo estoy haciendo en este momento y cuáles de pronto no lo son. Pero no solamente nos bombardea el mundo de afuera, también nos bombardea el mundo de adentro. También recibimos un montón de estímulos de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia mente, y creo que esa es la parte a veces mucho más difícil, porque todo el tiempo estamos bombardeados con ideas, con pensamientos, con recuerdos, con sensaciones, con angustias, con fantasías que creamos y construimos alrededor de las cosas que estamos viviendo. Realmente muy pocas veces estamos presentes en las cosas que vivimos, ¿no? Una parte de nuestra mente está o más adelante, pensando en cosas en el futuro, en cómo va a salir lo que estamos haciendo, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, o pensando en experiencias del pasado, ¿no? En cosas que hemos vivido antes. Y todas esas cosas, toda esa información consume energía, consume recursos, ¿sí? Consume recursos a nivel de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene que procesarla, y para poder procesar toda esa energía, pues necesita, voy a hacer una analogía que no sé si sea la mejor y me dicen si se entiende, necesita cierta gasolina, ¿no? Necesita cierto combustible para poder procesar toda esa cantidad de información. Entonces, ese combustible lo podemos ver reflejado en la manera en que se activan nuestras neuronas. ¿Sí? Si tenemos mucho combustible disponible, si tenemos mucha energía en nuestro cerebro disponible, es mucho más fácil que nuestras neuronas procesen esa gran cantidad de información y puedan responder a todas, ¿sí? O bloquear alguna, o seleccionar, o procesarla. Pero el problema es que no siempre tenemos esa cantidad de energía disponible, y entre más cosas hacemos, entre más cosas pensamos, entre más cosas sentimos, pues mucho más gasto de energía está teniendo nuestro cerebro. ¿Y qué hace el cerebro cuando no tiene los recursos disponibles, la totalidad de esa energía disponible para trabajar? Pues empieza a dejar cosas por fuera. ¿Sí? Empieza a dejar de prestarle atención a ciertas cosas, empieza a pasar por alto ciertos estímulos, ciertos detalles, ciertas cosas, para tratar de priorizar aquellas que son más importantes,
o para hacer aquellas que no necesariamente son las más importantes, pero sí pueden ser las más fáciles. ¿Sí? Acá es un tema que suele ocurrir un montón, que es este tema de la procrastinación, ¿no? Que las personas evitan y se distraen en cosas a veces muy insignificantes y dejan de lado cosas que pueden ser más importantes. Entonces lo que ocurre allí es que el cerebro, pues si no tiene la suficiente cantidad de energía, si sus neuronas no están lo suficientemente activas, trabajando a unas velocidades lo suficientemente óptimas, pues mucha de la información que recibimos se pierde, se pasa por alto. Entonces, cuando uno piensa en el déficit de atención o en los síntomas de déficit de atención o dificultades atencionales, lo que ocurre allí y lo que encontramos nosotros cuando observamos la manera en que el cerebro funciona es que es un cerebro que tiende a funcionar mucho más lento en ciertas áreas clave, en ciertas regiones puntuales, tiende a funcionar mucho más lento, tiende a producir ondas más lentas. ¿Sí? Las neuronas, en vez de trabajar muy rápido, de trabajar a buen ritmo, trabajan muy lento y entonces procesan la información muy lento. Y entonces se hacen un 8 y no logran procesarlo todo y se rinden, ¿no? Dejan pasar cosas, dejan de prestar atención a ciertos estímulos y ahí viene la dificultad de atención, ¿sí? Que resumiendo es un cerebro que no está trabajando lo suficientemente rápido, no está trabajando a la velocidad que debería. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es un poco el caso contrario, ¿sí? Ya no es un cerebro que está funcionando muy despacio, sino por el contrario es un cerebro que está trabajando demasiado rápido. Son neuronas que se activan a gran velocidad y responden de una manera muy acelerada, responden de una manera muy reactiva. Ante estímulos que muchas veces no lo requieren, empiezan a trabajar a una velocidad muy grande, muy rápida. Y eso hace que se esté quemando mucha energía, se esté quemando mucha gasolina. Y por eso nuestro pensamiento va muy rápido, estamos pensando en mil cosas, muchas veces incluso manifestamos ciertas expresiones fisiológicas de esa velocidad en la que están funcionando nuestros cerebros, ¿no? Uno de los síntomas más clásicos de la ansiedad son, por ejemplo, las palpitaciones, la sudoración, ¿no? Este tipo de manifestaciones físicas de la ansiedad que dan cuenta de a qué velocidad está trabajando nuestro cerebro, ¿no? A qué ritmo están trabajando. Entonces, doy toda esta vuelta para que podamos entender que de fondo, detrás de todas estas condiciones que nos aquejan, detrás de todos estos síntomas que tenemos, de estas dificultades que presentamos, lo que hay es un cerebro que no está funcionando en los ritmos adecuados. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo neurofeedback ayuda en estas dos condiciones? Pues en el caso del déficit de atención, lo que busca, lo que se hace con neurofeedback es primero identificar cuáles son las zonas del cerebro que están presentando esta dificultad, cuáles son las áreas del cerebro que no están funcionando a las frecuencias correctas, en este caso, cuáles son las áreas del cerebro que están funcionando mucho más lento de lo que deberían y nos están generando estas dificultades. Y una vez identificadas, lo que se hace es a través del entrenamiento, de la terapia ya como tal, es enseñarle a las neuronas a funcionar a velocidades más rápidas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que se hace es, entonces la persona se conecta a través de una serie de electrodos, que son unos pequeños discos de metal, que bueno, el nombre puede ser como muy escandaloso y como llevarlo en un plano muy médico. Son unos disquitos de metal que se ponen sobre las distintas regiones del cuero cabelludo para poder medir en tiempo real la actividad eléctrica del cerebro. Por esos electrodos no entra ningún tipo de corriente, no es un tema de electrochoques, como se puede pensar que a través de electrochoques se modifica la actividad eléctrica. Los electrodos simplemente nos sirven para poder mirar en el computador, en la pantalla del computador, qué está ocurriendo en el cerebro. Y eso, a su vez, entonces nos lleva ya a la parte del entrenamiento, en donde la persona que está conectada a través por medio del electrodo, empieza a interactuar con unas pantallas que tienen una serie de animaciones, de videojuegos, que se van a controlar a través de la regulación de las ondas cerebrales. Eso suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Suena un poco extraño, pero en realidad
es muy simple. El electrodo nos va a medir qué cantidad de ondas, a qué velocidad está funcionando el cerebro. Entonces uno programa el computador para que cuando el cerebro produzca menos cantidad de esas ondas, cuando trabaje menos lento, cuando trabaje más rápido, le dé una recompensa a la persona. Y esta recompensa viene a través de un estímulo visual o auditivo que le dice a la persona, lo estás haciendo muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando logra que su cerebro funcione bien, la persona efectivamente se concentre, esté realmente atenta y la atención se va a reflejar en unas neuronas que trabajan más rápido, inmediatamente va a recibir un feedback, una retroalimentación del programa a través de el videojuego empieza a funcionar, la animación se activa, el video empieza a moverse y empieza a sonar una música que le dice, ahí lo estás haciendo muy bien. Esa es la manera correcta de funcionar. ¿Qué pasa? Que la persona va a lograr ese estado durante un periodo de tiempo muy corto, porque sus neuronas no saben hacerlo, ¿no? Entonces, rápidamente, sus neuronas van a tender a su estado anterior, que es el estado lento de funcionamiento, van a funcionar nuevamente, se van a apagar nuevamente. Entonces, en ese momento, cuando las neuronas se apagan, el programa deja de funcionar, ¿no? El video se para, el juego se queda quieto y la música deja de sonar. Y esa es una manera que tiene el programa de retroalimentar a la persona y decirle, bueno, así no es. De esa manera, no, tu cerebro cambió, tu cerebro ya no está funcionando bien. Entonces las neuronas van a reaccionar a eso y la persona obviamente también va a reaccionar a ese estímulo y va a intentar nuevamente retornar al estado de concentración, lo que va a hacer que nuevamente sus neuronas se activen y tan pronto se activen el programa va a dar nuevamente la recompensa. Por eso el nombre, ¿no? Neurofeedback, retroalimentación neuronal. Le estamos retroalimentando todo el tiempo a nuestras neuronas la manera en que están funcionando. Les estamos dando las claves, les estamos dando las pistas a nuestras neuronas de cuándo están funcionando bien, cuándo no, y de esa manera es que se va generando el aprendizaje. De esa manera es que las neuronas van aprendiendo, ¿no? A través de esta dinámica del refuerzo, van aprendiendo que esa es la manera correcta, que esa es la manera adecuada de funcionar. Y la persona también va aprendiendo qué es lo que tiene que hacer para que su cerebro funcione mejor, qué es lo que tiene que hacer para que las neuronas se activen, qué es lo que tiene que hacer para efectivamente llegar a un estado de concentración. Entonces, yo les decía hace un rato que esto es como un entrenamiento cerebral, ¿no? Como una gimnasia cerebral. Entonces, es tal cual, la persona viene y hace este ejercicio de retroalimentación durante toda una hora, tal cual como ir al gimnasio, ¿no? Donde va y hace pesas o donde va y hace cardio, y luego vuelve otro día de esa misma semana y vuelve y hace el mismo ejercicio, y entre más ejercita esa parte del cerebro, entre más retroalimentamos a las neuronas, entre más les damos esas claves de cuándo están funcionando bien y cuándo no, pues en ese momento se va generando, se va consolidando el aprendizaje y se va logrando la creación de nuevas conexiones, de nuevas sinapsis que van haciendo al cerebro mucho más fuerte, mucho más eficaz y mucho más eficiente en su funcionamiento. Lo mismo ocurre con la ansiedad, solo que en el caso contrario. Ya lo que queremos acá no es enseñarle y premiar al cerebro cuando funciona más rápido, sino por el contrario, cuando funciona más despacio, ¿no? Entonces, es la misma técnica de retroalimentación, la misma técnica de estar conectado con el electrodo, con los electrodos, interactuando con el programa de computador y recibiendo la retroalimentación del programa que le dice cuándo efectivamente logra un estado de relajación, un estado de calma, y repitiendo, generando esta constancia, este ejercicio, pues se van generando los cambios, se van consolidando estos aprendizajes, se van generando en últimas las nuevas conexiones neuronales que son lo que van a permitir que todos los cambios que se tengan dentro de la terapia pues permanezcan a lo largo del tiempo y sigan estando presentes una vez incluso la persona termina con el tratamiento. Ok, ahí me gustaría hacer como tres comentarios. El primero es que no está mal que en nuestro cerebro se presenten ondas lentas, con frecuencia lenta, con frecuencia rápida. El problema es en qué momento se da eso. Y cuando estamos en momentos de trabajo, de concentración, no es normal que nuestro cerebro esté trabajando muy lento
ondas que deberían estar primando en momentos de sueño, ni ondas rápidas, que son las que nos permiten reaccionar, actuar rápido, enfrentar peligros. No es normal que ni ondas lentas ni ondas rápidas estén en momentos de concentración, de estar haciendo alguna actividad. Entonces eso, pues como por un lado, ¿no? No está mal que nuestro cerebro presente estas ondas, sino en qué momentos es. Lo otro que quería aprovechar a comentar a propósito de lo que estabas mencionando es que neurofeedback no solo funciona para dificultades, que pues nos preguntaron para déficit de atención, para ansiedad, funciona para depresión, insomnio, pero no solo en dificultades, sino también para mejorar nuestro rendimiento cotidiano. Si yo quiero mejorar mi concentración, mis periodos de atención, regular mis estados de ánimo, no es necesario tener dificultades para hacer neurofeedback, ¿verdad? Sí, ese es un punto muy interesante porque si bien tiene un uso como muy clínico en ese sentido, como que se trabaja principalmente para regular ciertas condiciones que no están bien, es también un método que se tiende a utilizar con el fin de potenciar otro tipo de habilidades, otro tipo de recursos y de hacer que lo que está bien funcione mejor, ¿sí? No Uh solamente -huh. es literal como cuando se va al gimnasio. Uno no solo va al gimnasio a entrenar, a hacer ejercicio porque tiene un problema de sobrepeso o porque tiene algún problema puntual. Uno también va al gimnasio para mantenerse en forma, para ser más fuerte, para ser más rápido, para potenciar muchas cosas que están bien. En ese sentido, lo mismo es con neurofeedback. Si bien ayuda un montón a mejorar muchas dificultades, también ayuda a mejorar aquellas cosas que se puedan potenciar. La agilidad mental, la resolución de problemas, la tolerancia al estrés, el manejo de la ansiedad, la creatividad. Entonces, es una terapia que también se usa mucho en contextos, por ejemplo, de alto rendimiento. Es una terapia que se usa un montón, por ejemplo, en el ámbito del deporte. Muchos de los deportistas de alto rendimiento, futbolistas, golfistas, gimnastas, tienden a acudir a neurofeedback porque les permite mejorar su concentración, su coordinación motora, su agilidad mental. También se usa mucho, por ejemplo, en el ámbito de ejecutivos de alto rendimiento, que tienen mucha presión, que tienen mucha carga, muchas cosas a las cuales responder. Es una terapia que les ayuda a poder lidiar con todas esas cosas de una manera mucho más eficiente y mucho más tranquila. Estudiantes, por ejemplo, de un pregrado, un doctorado, una maestría que sean complejas, les ayuda muchísimo también a poder tener más recursos disponibles y funcionar de una manera muchísimo más eficiente. Bueno, y ahí me gustaría devolverme porque cómo llegamos a saber que necesitamos neurofeedback frente a alguna dificultad. Ya dijimos que cualquier persona que quiera mejorar su rendimiento en general, su funcionamiento cotidiano en general puede hacer neurofeedback. Pero si yo voy con un motivo de consulta, ¿cómo sé que neurofeedback es una alternativa? Y me gustaría que hablaras de este examen inicial que nosotros hacemos, porque nos preguntan en el chat si ha hecho un mapeo cerebral en otra entidad, podemos hacer el tratamiento nosotros. Entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre el examen que nosotros hacemos, que se llama análisis neurofuncional y en realidad es una creación tuya. Cuéntanos cómo creaste este examen. Bueno, antes de responderte la pregunta sobre el examen puntual, pues quisiera hablar un poco antes de lo que es el mapeo cerebral y por qué es importante y por qué es el primer paso. Tú preguntabas como, bueno, ¿cómo sabemos que es neurofeedback un camino adecuado, óptimo para la necesidad que yo tengo, para la dificultad que estoy presentando, que esa es la terapia y que ese es el camino que vale la pena tomar? Lo primero es, pues, identificar cómo está funcionando el cerebro, ¿sí? Previo a cualquier tratamiento de neurofeedback, independiente de en el lugar que se haga, un lugar serio, un lugar, pues, realmente
que maneje la terapia con la seriedad y con la rigurosidad que demanda, pues lo que va a hacer es un examen para mirar cómo está funcionando el cerebro, ¿sí? Clásicamente, tradicionalmente, lo que se tiende a hacer es el mapeo cerebral, que es como una especie de electroencefalograma en donde a través de la colocación de distintos electrodos en distintas regiones del cerebro, lo que se hace es trazar justamente un mapa de cómo están funcionando las distintas regiones de nuestro cerebro, cómo están funcionando a nivel eléctrico. Entonces nos permite medir el mapeo cerebral, cómo está la activación de los lóbulos frontales, de los lóbulos temporales, de los lóbulos occipitales, y con base en eso traza un mapa e identifica qué regiones están funcionando bien, qué regiones de pronto no están comunicándose de la manera más eficiente, si de pronto hay alguna alteración en la manera en que los diferentes hemisferios del cerebro se intercambian información, y con base en eso, pues ya tenemos muy claro con el mapeo cerebral, pues si la dificultad que estamos teniendo realmente tiene un origen cerebral, que viene dada de una alteración en la manera en que nuestras neuronas se están comunicando. Entonces, ese examen es fundamental, ese examen es clave porque es la ruta de navegación también que nosotros como terapeutas vamos a tener para poder saber a qué región del cerebro tenemos que ir a intervenir, cuál es la parte del cerebro que está presentando la dificultad, que hago un paréntesis chiquito, es una de las cosas que a mí más fascinantes me parece de neurofeedback, que nos permite ese nivel de especificidad, ¿no? Ese nivel de precisión, de poder ir a atender y poder ir a intervenir justamente la zona del cerebro que está presentando la alteración. Porque no es verdad que cuando yo sufro de ansiedad, por ejemplo, todo mi cerebro esté funcionando de manera ansiosa. Todas mis neuronas, todos mis diferentes lóbulos estén trabajando a velocidades muy altas, a velocidades muy rápidas. Eso no es cierto. En realidad lo que ocurre es que hay unas zonas particulares, específicas, que son las que generan el problema, que son las que empiezan a quemar la gasolina, ¿no? Para volver a mi analogía previa, son las que empiezan a trabajar a esas velocidades y le restan recursos a otras zonas del cerebro. Entonces es fundamental poder identificarlas porque con eso ya tenemos nosotros el mapa de saber dónde, a qué región del cerebro tenemos que intervenir y de qué manera hacerlo. ¿Cuál es la necesidad que tiene el cerebro en el entrenamiento? ¿Qué ondas tenemos que estimular? ¿Qué ondas tenemos que inhibir? ¿De qué manera tenemos que trabajar para realmente darle al cerebro eso que está necesitando en las zonas en donde los está necesitando? Muy distinto, por ejemplo, a lo que ocurre cuando se trabaja con la parte química a través de los medicamentos. Cuando yo me tomo un medicamento, por ejemplo, para la ansiedad, el medicamento llega al cerebro a través del torrente sanguíneo, ¿cierto? Pero el medicamento no tiene la capacidad de decir, bueno, es el lóbulo frontal el que está teniendo los problemas, es el que está trabajando muy rápido, entonces voy a ir solamente a la región frontal y voy a bajar un poco el ritmo en el que está funcionando solo esa parte del cerebro. ¿Qué ocurre con el medicamento? Que actúa sobre el cerebro de manera generalizada y por eso encontramos que los tratamientos con medicamentos normalmente tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Porque tienden a modificar la actividad de zonas del cerebro que en realidad no lo necesitan, que puedan estar funcionando bien. Entonces, cierro mi paréntesis, me parece que era una aclaración valiosa e importante porque de ahí retomamos el valor que tiene y la importancia de hacer este examen previo que tradicionalmente es el mapeo cerebral, donde se evalúa cómo está funcionando eléctricamente el cerebro, se traza este mapa y con base en eso el terapeuta calificado lo que va a hacer es poder crear los objetivos del tratamiento y dirigir el tratamiento específicamente para esa persona, para ese cerebro y darle lo que necesita. Ahora bien, ya yendo a tu otra pregunta, que es la manera en que trabajamos nosotros en Insight y este examen que desarrollamos y que creamos y que es nuestra manera de abordar los tratamientos y de enfocar los procesos, pues este es un examen que va un poquitito más allá de esa lógica del funcionamiento cerebral solamente, trasciende un poco y busca entender un poco más a la persona en su profundidad y en su complejidad, reconociendo que no somos solamente un cerebro. Si bien hemos dicho que el cerebro es el que regula muchísimas de las cosas que hacemos, todo lo que hacemos,
pues no es tan sencillo en la experiencia del humano, que es una experiencia de una persona que crece en un contexto, en una familia, que va viviendo diferentes cosas que van afectando y van modificando la manera en que su cerebro funciona. ¿Sí? Son nuestras experiencias, nuestras vivencias emocionales, la relación que construimos con nuestros padres, el colegio al que vamos, las diferentes cosas que vamos viviendo, las que van configurando y van determinando que nuestro cerebro funcione de una manera. Entonces, para nosotros en Insight es muy importante reconocer esos otros aspectos, esas otras partes de nuestra experiencia como humanos, para poder tener una mirada mucho más profunda, mucho más completa de lo que somos como personas y poder identificar qué otros factores influyen también en la manera en que nuestro cerebro funciona, qué otros factores pueden estar generando una presión adicional o pueden estar generando una dificultad adicional que le ponen más difícil la tarea al cerebro, que le hacen más difícil el funcionamiento a nuestro cerebro. Entonces de ahí un poco nace, pues como bien saben, yo además de psicólogo soy psicoanalista y además de trabajar con todo el tema de neuropsicología, pues trabajo con el psicoanálisis, que es una rama pues mucho más enfocada en la parte emocional. Entonces de ahí viene un poco mi necesidad y mi curiosidad de bueno, yo necesito entender a la persona de una forma mucho más profunda y necesito como poder empatar, ¿no? Como armar el rompecabezas y traer distintas fichas del rompecabezas para poder entender muchísimo mejor a las personas y de esa manera poder eh, atenderlas mejor, ¿no? Poder atender esa necesidad de manera más específica. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos no con mapeo cerebral, sino con el análisis neurofuncional, que es un examen mucho más completo que aborda tres elementos principales del funcionamiento de una persona. Entonces, por un lado, dentro del análisis neurofuncional, lo que hacemos es evaluar cómo está el funcionamiento cerebral, que es clave y sabemos que es necesario, ya lo hablamos, para el tratamiento de neurofeedback. Entonces, hacemos no un mapeo cerebral, sino un electroencefalograma funcional que nos permite ir midiendo la actividad eléctrica en las distintas regiones del cerebro para poder identificar todos estos patrones de ondas. Pero adicional a esto, digamos que lo que hacemos nosotros es como un mapeo cerebral engallado, ¿no? Como con más juguetes, ¿no? Con más componentes, porque en simultánea, mientras vamos midiendo la actividad de nuestro cerebro, la actividad eléctrica de nuestro cerebro, vamos evaluando también cómo está la parte cognitiva de las personas. Entonces vamos aplicando una serie de pruebas neuropsicológicas a través de distintas baterías, de distintos protocolos que nos permiten evaluar en detalle cómo están los distintos procesos cognitivos. Entonces, cómo está la atención, cómo está la memoria, cómo está el lenguaje, cómo están las funciones ejecutivas, las capacidades ya cognitivas e intelectuales de una persona. Porque muchas veces cuando lo que es visible es que yo tengo problemas de atención, ¿sí? Pero yo no sé si realmente tengo un problema de atención en términos de cómo mi cerebro procesa esa información. Entonces yo necesito saber qué es lo que ocurre con la atención de esa persona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con su atención selectiva? ¿Qué es lo que pasa con su atención sostenida, con su atención alternante para poder identificar y poder entender muy bien cuál es la dificultad atencional de esa persona si existe? Y adicional a eso, lo que hacemos durante este examen es evaluar también cómo está el funcionamiento emocional de esa persona, ¿no? Ya mirar quién es esa persona más allá de su rendimiento y de su funcionamiento, sino cómo está en el manejo de sus emociones, cómo está en el manejo de sus relaciones, cómo está en su mundo interno, cómo maneja la frustración, sus angustias, cuáles son sus miedos, sus temores, sus deseos, para poder tener esa otra ficha del rompecabezas que nos permita ver a la persona completa, no solo como un cerebro allá, como un órgano independiente de esa persona que siente, que ha vivido, que tiene experiencias. Entonces, dentro de este examen lo que hacemos es como tratar de analizar y de comprender en profundidad cada uno de estos tres factores, de estos tres elementos, cerebral, cognitivo y emocional, y tratar de armar el rompecabezas, ¿no? Tratar de unirlas entre ellas para poder entender en profundidad qué es lo que le ocurre a esta persona, de dónde viene su problema de atención, de dónde viene su ansiedad,
viene solamente de que son unas neuronas que están produciendo muchísimas ondas rápidas y de ahí viene la ansiedad, o viene también de, claro, unas neuronas que puedan estar funcionando de manera inadecuada, pero también viene de una historia, de unas relaciones, de unas angustias, de unas dificultades más del orden emocional que nos pueden estar explicando lo que a esa persona le está ocurriendo. Entonces, por eso trabajamos nosotros en Insight, no solo con el mapeo cerebral, que si bien es muy valioso y da un montón de información de cómo funciona el cerebro y ese funcionamiento cerebral nos permite entender ciertas cosas de la persona, sentimos nosotros por nuestra experiencia ya de 13 años de trabajo, pues que tener esas otras fichas del rompecabezas nos permite tener procesos mucho más profundos, mucho más efectivos, poder hacer neurofeedback solamente cuando realmente se requiere, porque si bien neurofeedback es una terapia muy poderosa, muy eficiente, muy efectiva, pues funciona muchísimo mejor cuando se atiende, cuando el origen del problema es la dificultad cerebral. No va a funcionar tan bien o no va a tener los mejores resultados, si bien va a ayudar, porque en todos los casos ayuda y siempre tiene beneficios y siempre se va a beneficiar uno, pero y el problema lo encontramos más en el orden de lo emocional. Y voy a volver a mi analogía, no sé si funciona y me dicen si se entiende o enredo más, gimnasio, porque de nada sirve que yo vaya al gimnasio a hacer 100 horas de ejercicio al día, a la semana, ¿no? Para bajar de peso, si de fondo lo que tengo es un problema de hábitos, ¿no? Y lo que hago es, voy una hora al gimnasio y corro, pero salgo y, no sé, me como un montón de comida que no es saludable y mis hábitos no cambian, ¿sí? Entonces, pensaría uno, bueno, claro, el gimnasio ayuda, pero el problema de fondo es la relación que esa persona tiene con la comida, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a comer de esa manera? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer ese tipo de comportamientos? Entonces es mucho más eficiente el gimnasio si la persona primero resuelve o trabaja esa relación que tiene con la comida y ahí el gimnasio se vuelve una gran alternativa. Lo mismo pasa con nosotros en neurofeedback, ¿no? El neurofeedback funciona muy bien para potenciar el funcionamiento cerebral, para estimular a nuestras neuronas, para ayudarlo a funcionar mucho más eficiente, pero si además de eso yo tengo algunos otros temas que no he trabajado, que no he tratado, pues a veces nosotros como institución, como profesionales, sugerimos y preferimos que la persona atienda primero eso o le dé un enfoque primero a y no ponerlo a hacer simplemente un tratamiento horas, donde no va a tener los mejores resultados. Entonces, por eso este, Listo. Entonces, para responder la pregunta puntualmente, no trabajamos con procesos o evaluaciones que se hayan hecho en otras instituciones, por lo que comentaba Mauricio. Nuestro examen, de hecho, no hacemos mapeo cerebral como tal, sino electroencefalograma funcional, medir el funcionamiento cerebral mientras se están desarrollando pruebas cognitivas y emocionales. Esto también nos permite, primero, definir si la mejor alternativa de tratamiento para la persona es neurofeedback o es otra opción. Y segundo, en caso de que sea neurofeedback, nos permite personalizar el tratamiento según las necesidades cognitivas, las necesidades emocionales, no solo a nivel cerebral que encontramos y cómo vamos a entrenar ese cerebro, sino que otras herramientas del área de psicología clínica, mindfulness, de neuropsicología en términos de procesos de atención, de memoria, qué otras herramientas usamos para fortalecer el tratamiento de neurofeedback. Entonces no trabajamos con procesos de evaluación realizados en otras instituciones. Y aquí había otra pregunta. Sí. que se podría hacer perfectamente, ¿sí? Porque yo con el mapeo cerebral sé qué ondas y qué lugares tengo que estimular. Pero a nosotros no nos gusta hacerlo de esa manera porque sentimos que el proceso pierde profundidad, que el proceso pierde riqueza, porque se vuelve como una cosa muy mecánica, porque yo no sé quién es esa persona que porta ese cerebro, que lleva ese cerebro, no sé qué siente, no sé qué le duele, no sé qué angustias tiene. Entonces preferimos siempre trabajar con el examen más completo porque nos permite que los procesos sean mucho más profundos, más ricos, nutrir el proceso no solo con la estimulación cerebral, sino poder también traer y a veces
traer al espacio otras herramientas clínicas, como tú lo dices, que hacen que la experiencia sea mucho más profunda y mucho más fructífera. Entonces se podría, pero en realidad nosotros preferimos y sabemos, y por la experiencia que tenemos mejores resultados cuando lo hacemos de la otra manera. Bueno, hay una pregunta de Jennifer. ¿Este tratamiento es por ciclos, tiene fin o es algo que hay que hacer continuamente por siempre para que no se restablezcan esos circuitos anómalos? Bueno, es una pregunta muy interesante porque neurofeedback es una terapia que se hace una sola vez en la vida. ¿Sí? Neurofeedback es una terapia que cuando se hace bien, cuando se trabaja de manera correcta, es una terapia que uno hace una vez y los resultados que obtiene pues van a permanecer a lo largo de la vida. Yo les explicaba hace un rato que cuando se genera esta estimulación, cuando se hace el entrenamiento, lo que está ocurriendo en el fondo de nuestro cerebro es que se están generando nuevas conexiones neuronales, se están generando nuevas sinapsis. Entonces, eso lo que hace es que lo que estamos logrando es un cambio estructural en el cerebro, ¿sí? No estamos teniendo un cambio paliativo como lo hacen, por ejemplo, los medicamentos, que el cerebro funciona muy bien mientras el medicamento opera. Y yo por eso tengo que tomar medicamento pues, durante muchísimo tiempo, incluso a veces de por vida, porque no se genera un cambio de fondo, de estructura del cerebro. En cambio, en neurofeedback sí. Entonces, por eso se hace una sola vez en la vida, porque las conexiones, las sinapsis que se crean en nuestro cerebro van a permanecer activas y van a estar siempre presentes mientras las mantengamos en uso. Y mantenerlas en uso es vivir, básicamente. ¿No? Neurofeedback es como ese empujón que le da uno al cerebro para que retorne su capacidad natural de funcionamiento y pues va a mantener ese funcionamiento. Ahora, se hace por ciclos, no sé si se refiere a que se hace como por un periodo de tiempo y se para y luego se vuelve a tomar. En realidad nosotros lo que hacemos es manejarlo y sugerimos siempre hacerlo de una vez en un periodo de tiempo pues que sea constante. La duración del tratamiento está determinada por la cantidad de zonas del cerebro que tengamos que estimular. Es decir, que cuántas sesiones va a durar el tratamiento en realidad va a depender de cada cerebro y de qué tanta dificultad tenga o de qué tantas regiones del cerebro yo tenga que entrar a entrenar y a trabajar. Entonces, lo que hacemos nosotros es estimular puntos, estimular regiones. Entonces, durante un cierto número de sesiones estamos siempre ejercitando una zona del cerebro en particular, ¿no? Entonces, digamos, empezamos el tratamiento en la zona prefrontal de nuestro cerebro. Eso significa que durante cierto número de sesiones, más o menos aproximadamente entre unas 7 y 10 sesiones, yo voy a estar trabajando y ejercitando esa zona del cerebro. Todas las sesiones las voy a hacer en esa zona del cerebro. Una vez esa zona de mi cerebro se fortalece, logra generar la sinapsis, logra generar los cambios y cambiar esos patrones inadecuados de funcionamiento, me muevo a la siguiente. Y durante 7 a 10 sesiones voy a trabajar en esa siguiente zona. Y así consecutivamente hasta que cubro lo que el mapeo cerebral o lo que el examen inicial me mostró que tenía que trabajar. Entonces, eso que yo trabajo en cada una de las zonas del cerebro va a permanecer estimulado, el cerebro va a mantener ese aprendizaje durante el resto de la vida. Incluso hay un montón de investigaciones muy interesantes que muestran que incluso muchos avances se ven en el funcionamiento del cerebro y en la manera en que la persona se siente, incluso tiempo después de haber terminado la terapia, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy interesante porque no es que la persona tenga que estar viniendo cada año o cada 2 años para seguir manteniendo el avance que ha tenido con la terapia, sino por el contrario, lo que se puede esperar cuando se hace bien es que incluso 2 años después o 3 años después, no solo esos avances que tiene la terapia se mantengan, sino que muchas veces se potencien y se logren mejoras más significativas con el tiempo. Eso me lleva a preguntarte una cosa que es muy, muy frecuente cuando nos consultan y es ¿qué garantía tiene este tratamiento? Eso como ya puntual para cerrar y quisiera hacerte otra pregunta y con esa terminamos, que también es habitual. Pero vámonos con el tema de la garantía del Sí, tratamiento. sí, sí, es que
es una cuestión que oímos mucho aquí en el consultorio, que las personas necesitan muchas veces tener esa certeza, ¿no? Y nos piden que les garanticemos que el tratamiento va a ser efectivo, que les garanticemos qué tanto van a mejorar, qué tanto sus síntomas, su dificultad va a desaparecer. Y es una pregunta muy difícil de responder, porque en realidad creo que nada puede garantizarnos nada en la vida, ¿no? Y creo que el que nos garantiza resultados maravillosos, resultados milagrosos, hay que tomar eso con pinzas, ¿no? Porque incluso tratamientos tan antiguos como los medicamentos no funcionan siempre y no funcionan en todo el mundo y no logran el nivel de mejoría en todo el mundo. Neurofeedback es una terapia que tiene mucho sustento científico, viene siendo estudiada y desarrollada desde los años 60 más o menos y ha tenido una historia de mucha gente que ha trabajado, investigado y da cuenta de que es una terapia que funciona y funciona muchísimo y funciona en casos muy complicados. Ahora, poder garantizar y poder decirle a una persona que por hacer neurofeedback se le va a quitar la ansiedad de por vida, no va a volver a tener ansiedad, eso es complicado, porque el neurofeedback trabaja con la capacidad propia que tiene el cerebro de funcionar, entonces va a funcionar con los propios recursos que tiene el cerebro y todos los cerebros son diferentes y va a depender también muchísimo del compromiso que yo como persona pues tenga como dentro de la terapia. Voy a volver a mi analogía y no sé si los aburro con la reiteración del ejemplo del gimnasio, pero es que me parece que es muy claro. El ejercicio físico funciona, ¿sí? Siempre funciona, da resultados, lo sabemos, ahí está estudiado, pero siempre hay otros factores que se ponen de por medio y que hacen que funcione mejor para unas personas que para otras. Hay cuestiones como el metabolismo, como la alimentación, como la historia, la genética, que van a hacer que unas personas en un mes logren estar tonificadas y muy fit y otras personas, por el contrario, en ese mes logren resultados menores, si bien resultados y logren cambios. Entonces, en salud mental, pues eso es igualmente cierto, ¿no? La terapia funciona y queremos que funcione, y por eso nos tomamos el tiempo de estudiar y de entender en profundidad quién es esa persona que viene al tratamiento para poder ayudar a que el tratamiento dé los mejores resultados. Pero como todo implica también unos cambios importantes en otros aspectos de la vida. No es tan simple como venir a que me conecten un cable en la cabeza y yo me siento y voy a salir mágicamente sintiéndome bien. Una terapia implica cambios, implica renuncias, implica incomodidades, implica hacer cosas que no nos gusten muchas veces y entre más seriamente y más juiciosamente hagamos ese proceso, pues podemos tener mejores resultados, podemos lograr mejores resultados. Entonces, la manera en que nosotros respondemos esa pregunta siempre es como, ¿qué garantía tienes tú de que vas a seguir nuestras indicaciones, de que vas a hacer los ejercicios, de que vas a venir con la constancia a las sesiones? Porque en ese sentido va a ser pues un trato y un trabajo que vamos a hacer juntos y en la medida en que cada una de las partes lo tome con mayor seriedad, con mayor compromiso, pues los resultados van a ser muchísimo mejores y vamos a lograr pues estos cambios que tanto deseamos, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, que los papás muchas veces llegan dejándonos al niño, hagan milagros y en casa no trabajan las recomendaciones. Nosotros hacemos entregas de informes parciales durante el tratamiento para ir haciendo un seguimiento, cómo están en casa, qué ha pasado, cómo están en sus contextos cotidianos, qué están viendo, cómo están trabajando. Se les dejan recomendaciones para que empiecen a aplicar porque esto necesita cambios en los contextos cotidianos. Finalmente, con nosotros están 2 horas a la semana, que es la recomendación de la frecuencia del tratamiento de neurofeedback. No pueden esperar o no podemos esperar en general que en 2 horas se cambie un ser humano mágicamente si no hay cambios en la cotidianidad. Y la última pregunta, muy puntual porque ya estamos sobre las 8:05. ¿Reemplaza neurofeedback otros tratamientos, otras alternativas? Es una pregunta que nos hacen habitualmente. ¿Me puedo dejar de tomar los medicamentos? ¿Reemplaza tratamiento farmacológico? Bueno, no es una pregunta tan cortita para responder, habría respecto a eso. Yo no
no me atrevería a decir que reemplaza y que entonces es mejor alternativa que otras, o más eficiente, o que hay que hacer esto y hay que dejar de hacer todo lo demás, porque en realidad pues hay que ser responsables y hay que tomarlo con cuidado. Sabemos las investigaciones, sabemos por la experiencia que en muchos casos la terapia de neurofeedback puede llevar a que personas que tratan sus condiciones con medicamentos puedan dejar de tomarlos o puedan disminuir las dosis en los medicamentos, pero no siempre pasa, no siempre es así. Entonces, botarnos a una respuesta tan categórica y decir sí reemplaza los medicamentos, bueno, puede que sí, en algunos casos sí, en otros casos no. Hay que mirar, hay que evaluarlo de la mano del proceso que uno lleva con el paciente, y si los pacientes llevan sus tratamientos con otros profesionales de la salud, pues también habría que evaluarlo con su psiquiatra, ir viendo gradualmente qué cambios se van haciendo, qué mejorías se van teniendo. Sería lo ideal, ¿no? Y sería como lo esperado y a lo que quisiéramos llegar, que una persona pueda funcionar naturalmente bien, ¿no? Sin necesidad de ayudas externas, sin necesidad de muletas, sin necesidad de medicamentos, pero hay que mirarlo en ciertos casos. Yo diría que es una alternativa diferente, que es una alternativa que muchas veces complementa muy bien otros procesos terapéuticos como los procesos clínicos, los procesos de terapia psicológica, los procesos de estimulación cognitiva, los procesos de terapia ocupacional, por ejemplo. Es una herramienta que complementa muy bien. Muchas veces lo que sí veo yo es que es una terapia que habría que hacerse previa a otro tipo de terapias, porque neurofeedback es como abonar la tierra, ¿no? Como poner ese cerebro en una mejor condición, de una manera mucho más eficiente, a trabajar de manera más equilibrada, equilibrar ese sistema nervioso central, lo que va a permitir que muchas otras terapias puedan tener un mejor funcionamiento después, ¿no? Muchas veces terapias que pueden servir mucho, como una terapia ocupacional, no tienen los resultados que se esperan porque de fondo hay un cerebro que está inmaduro, que no está funcionando bien, y es casi que un esfuerzo que se puede llegar a perder. Entonces diría yo que lo complementa otro tipo de tratamientos, que los potencia y que ayuda a que den mejores resultados, y que es una herramienta que vale la pena probar, que muchas veces cuando las personas agotan esos otros recursos, porque las personas van primero al psiquiatra, van al coach, van al indio amazónico, van a distintos tipos de terapias y agotan y no ven mejorías. Esta es una terapia que, cuando todas las demás no han funcionado, suele ser como una herramienta muy útil, muy buena, que responde de pronto allí donde otras terapias no pueden responder, porque apunta a un lugar también muy particular, muy específico, que otras terapias no tienen la capacidad de hacer, que es pues intervenir sobre la manera en que nuestro cerebro está funcionando. Listo, Mauricio, creo que eso es todo. No hay más preguntas en el chat. Mil gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento, como siempre. Que tengas feliz noche y muchas gracias a todos quienes se conectan. Va a quedar grabado para que lo puedan recuperar cuando quieran acceder a esta información. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, a ti, que estés bien. Buenas Lo noches. mismo. Gracias a Chao. todos.